En el ámbito de la propiedad intelectual y las nuevas tecnologías llevamos ya bastante tiempo en el que se ha sucedido una serie de batallas dentro de una gran guerra entre los titulares de los derechos de explotación, de derechos de propiedad intelectual, y los usuarios, los ciudadanos, las personas que consumimos esos productos audiovisuales que esos titulares de esas obras nos ofrecen. Se ha producido una batalla muy intensa como consecuencia de la eclosión de las nuevas tecnologías, accesos masivos que se podían producir a esas obras audiovisuales, a diferencia de lo que sucedía en épocas anteriores, hasta mediados del 95, donde el negocio de la propiedad intelectual, siendo bastante lucrativo, asumía un riesgo de copia, plagio, bastante contenido, bastante soportable por las compañías. Sin embargo, insisto, los accesos masivos permitieron que los usuarios pudieran acceder a obras audiovisuales protegidas por derechos de propiedad intelectual sin satisfacer canon alguno o pago alguno por el disfrute de esas obras audiovisuales. Muy pronto esa capacidad masiva de acceso por parte de los ciudadanos se convirtió en una suerte de cuestión cultural. Era el derecho de acceso a la cultura frente al imperio de la propiedad intelectual. Ese derecho de acceso a la cultura empezó a poner en jaque realmente, con esta eclosión de las nuevas tecnologías, ese imperio de la propiedad intelectual, que en todo caso no dejaba de ser un negocio legítimo donde se trataba de explotar el conocimiento de cada cual y el talento que cada cual ponía a disposición del público. A partir de aquí había que tomar determinadas medidas para reequilibrar de nuevo esa balanza entre el acceso a la cultura y el negocio racional y razonable de explotación de derechos de autor, el negocio de la propiedad intelectual. Así que lo primero que se hizo fue pensar en cambiar la ley. Aquí es donde entra el derecho penal, que es de lo que a mí me gustaría contaros y de lo que me gustaría hablaros. Porque los cambios normativos lógicamente fueron de naturaleza civil, administrativa, sobre todo civil, pero simultáneamente también de naturaleza penal. Poco a poco, además de cambiar los clásicos conceptos de propiedad intelectual como reproducción, comunicación pública o distribución, además se incorporaban esos nuevos conceptos para asegurarse que nada escapaba a esos conceptos, ninguna de las conductas actuales o previsiblemente futuras de los usuarios para acceder sin pagar a las obras protegidas se escapaba de esos conceptos. Estos conceptos se introducen en el derecho penal, pero al tiempo también en el ámbito del derecho penal se rompe lo que se conoce como neutralidad tecnológica. Y al romperse la neutralidad tecnológica se producirá un fenómeno, a mi juicio, extraordinario, que es una ruptura de las bases, en ocasiones no solo de la propiedad intelectual, sino también del propio sistema, del propio derecho penal. Se incorporan como figuras delictivas no solo el acceso a las obras a través de la reproducción, la comunicación pública, esos clásicos sistemas que conocíamos, emules, amules de intercambio, las redes peer-to-peer, sino que además lo que se hace es introducir como norma penal que la posesión de cualquier mecanismo tecnológico para eludir medidas tecnológicas de seguridad que impiden el acceso a la obra protegida también sea constitutivo de delito. ¿Por qué rompe con los fundamentos del sistema penal? Porque será castigado, vulnera el principio de proporcionalidad y el principio de ultima ratio, porque será castigado igual aquel que accede a una obra y luego la reproduce, la comunica públicamente o la difunde sin el consentimiento de los titulares, será castigado igual que aquel que simplemente posee mecanismos tecnológicos capaces de, aunque no los use, capaces de vulnerar medidas de seguridad que una vez vulneradas permitirían el acceso a la obra y obra que después debería ser o no reproducida legal o ilegalmente. Se castigarían igual dos fenómenos completamente distintos, muy alejados el uno del otro. Se protegería la propiedad intelectual de un modo tan contundente que los principios del sistema penal se tambalearían. Pero al mismo tiempo se ponen en cuestión algunos principios propios de la propiedad intelectual. Pensemos en la copia privada para uso privado del copista, que siempre ha sido legalmente admitida y aún hoy es una realidad. ¿Es un derecho o es una mera posibilidad que graciosamente otorgan los titulares de los derechos de propiedad intelectual? De estas y de otras cosas más es de las que tratará la asignatura relacionada con el derecho penal, las nuevas tecnologías y la propiedad intelectual. Muchas gracias.